Ocultos en la inmensidad de los océanos y en las sombras de nuestro pasado, surgen descubrimientos que no solo desafían la ciencia, sino que también revelan el impacto de nuestras acciones más profundas. Desde criaturas de otro mundo, que habitan en los abismos, hasta rastros de antiguas civilizaciones, cada hallazgo abre una puerta a secretos que alguna vez quedaron atrapados en el tiempo o en lo más remoto de nuestro planeta. Estos eventos no son meras curiosidades, sino piezas de un enigma mayor que nos obliga a replantearnos los límites del conocimiento y las consecuencias de la presencia humana en el entorno más inhóspito. En este video, exploraremos cada escena con precisión, adentrándonos en un mundo donde las preguntas superan a las respuestas y los descubrimientos nos enfrentan cara a cara con lo inexplicable. ¿Qué nos ocultan los mares, las profundidades y el tiempo? Número 1. Fósiles de tiburones. Imagínate bucear en las aguas de Florida y de repente encontrar los dientes de criaturas que nadaron en el océano hace millones de años. Este estado es conocido como la capital mundial de los dientes de tiburón y alberga un impresionante tesoro para paleontólogos y curiosos. Bajo la arena de sus playas se han desenterrado miles de fósiles de condrictios, una clase de peces que incluye a tiburones y rayas, famosos por sus esqueletos de cartílago. Los fósiles de estos animales son valiosos porque, debido a la falta de huesos, rara vez se conservan completos. Afortunadamente, los dientes, compuestos de calcio, tienen mayores probabilidades de fosilizarse, lo que hace que los restos de tiburón sean más comunes de encontrar. Recientemente, un estudio sobre 107.698 fósiles de tiburón fue realizado por el Museo de Florida. Los investigadores lograron identificar un total de 70 especies diferentes, incluyendo 20 especies nuevas para el registro fósil. Algunos fósiles pertenecen al antiguo tiburón caballa, que vivió durante el Eoceno, hace entre 56 y 33 millones de años. En la actualidad, buscar estos dientes se ha convertido en una actividad recreativa popular. Muchos de los fósiles que residen en el museo fueron donados por cazadores aficionados, atraídos por la emoción de encontrar un fragmento de historia. Este tipo de hallazgos es fascinante no solo por su valor científico, sino también porque nos permite asomarnos al pasado de estas criaturas tan antiguas. Con cada diente encontrado, los científicos reúnen las piezas de un rompecabezas sobre la evolución y diversidad de los tiburones. Imagínate tener entre tus manos un diente de tiburón que perteneció a una especie desconocida. Florida se ha convertido en un paraíso para los cazadores de fósiles y continúa revelando los secretos de sus profundidades arenosas, donde aún queda mucho por descubrir. ¿Te atreverías a buscar uno de estos dientes en tu próxima visita a Florida? Número 2. Fosa de las Marianas. En el año 2019, el explorador Víctor Vescovo se adentró en uno de los lugares más misteriosos y profundos de la Tierra, la Fosa de las Marianas. A bordo de un sumergible especial, alcanzó los 10.927 metros de profundidad, estableciendo un récord mundial y llevándonos a un mundo inexplorado. Las condiciones en las profundidades son extremas. La presión aplastante es equivalente al peso de 50 aviones jumbo apilados y la oscuridad es absoluta. En este ambiente hostil, Vescovo pasó 4 horas explorando el fondo marino en su sumergible, bautizado como DSV Limiting Factor. Durante su inmersión, Vescovo y su equipo hicieron un descubrimiento inesperado que refleja un problema mundial: la contaminación. Entre criaturas raras y desconocidas, encontraron restos de desechos humanos, incluyendo bolsas de plástico y envoltorios de caramelos. Este hallazgo sorprendió a los científicos, ya que evidencia cómo la contaminación ha llegado hasta los lugares más recónditos del planeta. Pero la expedición también trajo algunas noticias alentadoras. El equipo descubrió varias nuevas especies de anfípodos, unos pequeños crustáceos similares a los camarones, y otros organismos únicos adaptados a esas profundidades extremas. Los científicos también recogieron muestras de rocas del fondo de la Fosa de las Marianas para estudiarlas en detalle. Estos hallazgos no solo amplían nuestro conocimiento sobre los límites de la vida en la Tierra, sino que también subrayan la necesidad de proteger nuestros océanos. La presencia de plástico en el punto más profundo del planeta es un llamado de atención sobre el impacto humano en el medio ambiente.
A través de inmersiones como esta, los exploradores y científicos nos recuerdan que aún hay mucho por aprender y preservar en las profundidades de nuestro mundo. Número 3. Colmillo de mamut. A miles de metros bajo el agua, frente a la costa de California, los investigadores hicieron un descubrimiento que dejó a todos con la boca abierta: un enorme colmillo de mamut. ¿Qué hace un fósil terrestre tan antiguo en el fondo del océano? Este misterio comenzó cuando los científicos, al pilotar un vehículo operado por control remoto, observaron un extraño objeto alargado y de textura inusual. Al intentar recuperarlo, el colmillo se rompió parcialmente, pero el pequeño fragmento extraído fue suficiente para confirmar su origen. Sorprendentemente, se trataba del colmillo de una hembra de mamut que había habitado la Tierra hace miles de años. Para obtener más información, los investigadores regresaron al lugar 2 años después. Esta vez, con un equipo mejorado, lograron extraer el colmillo completo desde una profundidad de 10.000 pies. El fósil estaba tan bien conservado que los científicos lograron extraer ADN, obteniendo detalles sobre la especie, edad y distribución del mamut en vida. Este hallazgo es crucial, ya que el ADN permite a los investigadores reconstruir el linaje de estas criaturas prehistóricas y entender mejor cómo vivían y se movían por el continente. El colmillo plantea varias preguntas intrigantes. ¿Fue arrastrado por una corriente oceánica o quedó atrapado cuando el nivel del mar era diferente? Estas incógnitas hacen que los hallazgos en las profundidades sean aún más fascinantes. Los científicos esperan encontrar otros restos fósiles similares que podrían ofrecer pistas sobre la historia de la Tierra y su fauna. Este descubrimiento demuestra cómo el océano, incluso a grandes profundidades, conserva secretos de épocas pasadas, permitiéndonos desentrañar el pasado uno a uno. Número 4. Cachalote blanco avistado en Jamaica. El avistamiento de un cachalote blanco en las aguas de Jamaica en el año 2021 dejó a los marineros boquiabiertos. Esta criatura inusual fue capturada en video por Leo Bantuli, el capitán de un petrolero holandés. A primera vista, la criatura parecía un ser mitológico salido de la novela Moby Dick, escrita por Herman Melville. Aunque los cachalotes suelen ser oscuros y difíciles de ver, este ejemplar resplandecía de un blanco puro, deslizándose bajo la superficie del agua. La rara apariencia de este cachalote se debe a una condición genética poco común, como el albinismo o el leucismo. Estas condiciones afectan la capacidad de la ballena para producir melanina, el pigmento que da color a la piel. En el mundo marino, los cachalotes albinos son extremadamente raros, lo cual hace de este avistamiento un acontecimiento único. A pesar de su apariencia peculiar, los cachalotes blancos son tan capaces como sus contrapartes oscuras de adaptarse y sobrevivir en el océano. Expertos en vida marina que revisaron las imágenes confirmaron que, efectivamente, se trataba de un cachalote. La rareza de estos ejemplares ha generado gran interés en la comunidad científica, que busca entender mejor cómo el albinismo y otras condiciones afectan a estos gigantes del océano. Aún así, los cachalotes albinos tienden a ser escurridizos y difíciles de rastrear, pues suelen nadar a profundidades extremas. Algunos otros cachalotes blancos han sido avistados en áreas tan distantes como la isla italiana de Cerdeña, Dominica y las Azores. Los cachalotes tienen una gran capacidad de inmersión y pueden sumergirse a profundidades de hasta 2.000 metros en busca de calamares y otros alimentos. Este avistamiento no solo nos recuerda la increíble biodiversidad del océano, sino también los misterios que aún quedan por descubrir en el vasto mundo marino. Quizás algún día la ciencia logre registrar y estudiar más de cerca a estos seres únicos, ampliando nuestro conocimiento de las maravillas ocultas en el océano. Número 5. Fiesta de té con esqueletos en el río Colorado. ¿Qué harías si mientras buceas encuentras una escena que parece salida de una película de terror? Esto fue lo que le ocurrió a un buzo en el río Colorado, quien se llevó una sorpresa al encontrar 2 esqueletos sentados en sillas, como si estuvieran disfrutando de una fiesta de té submarina. La espeluznante imagen incluía a uno de los esqueletos con gafas de sol, lo que añadía un toque irónico y sombrío al escenario. El buzo, perplejo y alarmado, decidió alertar a la oficina del sheriff del condado de La Paz.
Las autoridades acudieron rápidamente preparadas para investigar lo que pensaban podía ser la escena de un crimen. Sin embargo, al llegar al lugar y examinar los esqueletos, pronto se dieron cuenta de que eran falsos. Esta escena de fiesta de té había sido creada por alguien con un peculiar sentido del humor, probablemente con fines de entretenimiento o como parte de una especie de campaña. Aunque en un principio las autoridades lo tomaron como una situación seria, al final decidieron no proceder con ninguna investigación adicional, ya que no había evidencia de delito alguno. Este incidente, sin embargo, sirvió para recordar al público que estos montajes pueden causar alarma y confusión innecesaria, especialmente en áreas públicas como ríos o lagos donde nadadores y buzos pueden encontrarse con estas instalaciones artísticas. La escena ha quedado como una anécdota en la historia del río Colorado y como una muestra de cómo el humor puede a veces cruzar límites insospechados. Aún así, muchos buzos y visitantes del lugar no pueden evitar sentir un pequeño escalofrío al pasar por el sitio, sabiendo que en el fondo del río, entre las sombras y las corrientes, estos dos invitados siguen sentados, esperando a su próximo comensal. Número 6. Gusano marino regenerativo Ramicillus kingidorahi. En las aguas de Japón, científicos hicieron un descubrimiento peculiar. Un gusano marino que ha sido apodado Ramicillus kingidorahi. Este organismo, bautizado en honor al famoso monstruo de 3 cabezas de la ficción King Ghidorah, tiene la capacidad única de regenerar sus apéndices una vez que estos se desprenden de su cuerpo. La semejanza con la criatura ficticia es más que simbólica. Al igual que King Ghidorah, el gusano puede volver a crecer partes perdidas, y esto lo convierte en un organismo fascinante para los biólogos marinos. Estos gusanos marinos no viven en aguas abiertas, sino que prefieren el refugio de las esponjas submarinas, dentro de las cuales descansan y encuentran un lugar seguro. Esta especie fue hallada en gran número en las costas de Japón, donde los investigadores detectaron alrededor de 25 ejemplares de estos gusanos escondidos en esponjas marinas. Aunque su apariencia puede resultar perturbadora para algunos, este gusano desempeña un papel importante en su hábitat, y su descubrimiento abre nuevas preguntas sobre los mecanismos de regeneración en especies marinas. El proceso de regeneración de Ramicillus kingidorahi es asombroso. Cuando uno de sus apéndices o estolones se desprende, el gusano libera óvulos o espermatozoides en el agua para asegurar su reproducción. Después de eso, el gusano vuelve a desarrollar el apéndice perdido y queda listo para el próximo ciclo reproductivo. Este ciclo, que permite al gusano regenerar y expandir su descendencia sin moverse de su escondite, muestra una adaptación impresionante a su entorno. A pesar de lo poco que se sabe sobre esta especie, la ciencia está fascinada por las posibilidades de aprender más sobre los mecanismos de regeneración en criaturas marinas. Estudios adicionales sobre este gusano podrían ofrecer información valiosa para la medicina y biotecnología, donde la regeneración de tejidos sigue siendo un tema de gran interés. Número 7. Congelador con muñecas. Durante una inmersión en las aguas de la isla de Vancouver, Canadá, un buzo descubrió algo que parecía salido de una película de suspenso: un congelador encadenado, envuelto con gruesas cadenas industriales y 5 bloques de cemento que lo mantenían en el fondo del océano. Al acercarse, el buzo sintió una mezcla de curiosidad y temor, imaginando qué podría haber en su interior. Para sorpresa de todos, cuando las autoridades finalmente abrieron el congelador, encontraron 10 muñecas de porcelana. Estas muñecas, con sus expresiones inexpresivas y ojos de vidrio, parecían haber sido puestas allí intencionalmente, aunque se desconoce quién o por qué lo hizo. Aunque el hallazgo generó todo tipo de teorías, nadie ha logrado explicar con certeza por qué alguien haría un esfuerzo tan grande para hundir el congelador con muñecas en las profundidades del océano. Este tipo de hallazgo provoca escalofríos y dispara la imaginación de quienes lo escuchan. ¿Podrían estas muñecas estar malditas? ¿O simplemente fueron parte de una broma oscura? Aunque no hay evidencia de que estas muñecas posean ninguna cualidad sobrenatural, el contexto del hallazgo las rodea de un aura enigmática. El caso del congelador de muñecas sigue siendo uno de los más extraños reportados por los buceadores en la isla de Vancouver. Para algunos, es simplemente una curiosidad sin explicación,
mientras que otros creen que puede haber una historia mucho más oscura detrás. A pesar de las teorías, el misterio sigue sin resolverse, y el congelador ha ganado fama como uno de los descubrimientos más extraños bajo el agua. Número 8. Cría de tiburón fantasma. En las profundidades de Nueva Zelanda, un descubrimiento accidental dejó a los científicos sorprendidos y un poco asombrados. Durante una investigación sobre la población de merluza de cola, un pez común en la región, el Instituto Nacional de Investigación Atmosférica y del Agua encontró algo inusual en sus redes: una cría de tiburón fantasma. Esta criatura, cuyo aspecto en la adultez ya es escalofriante, resulta aún más curiosa cuando se encuentra en una fase tan temprana de su vida. El tiburón fantasma, o quimera, es conocido por su extraña apariencia y por su comportamiento evasivo, que lo mantiene en zonas de gran profundidad, lejos del contacto humano. Esta especie, aunque llamada tiburón, en realidad está más estrechamente emparentada con las rayas y otros peces cartilaginosos. Al ser animales de aguas profundas, los avistamientos de tiburones fantasma adultos son extremadamente raros, y encontrar una cría es aún menos común. Esta cría en particular, con su vientre translúcido y un saco vitelino visible, evidenciaba que acababa de nacer. El hallazgo de una cría de tiburón fantasma aporta una oportunidad invaluable para los científicos, quienes ahora pueden estudiar su ciclo de vida y comportamiento en etapas tempranas. Aunque estos tiburones no suelen representar una amenaza, su apariencia peculiar, que incluye ojos oscuros y brillantes, los hace parecer criaturas de otro mundo. La investigación sobre esta especie podría contribuir al conocimiento sobre la vida marina en las profundidades del océano, donde la biología sigue sorprendiendo con formas de vida inimaginables. Mientras tanto, el tiburón fantasma bebé sigue siendo una fuente de fascinación, mostrando que en cada rincón del océano, incluso en las aguas profundas y aparentemente inhóspitas de Nueva Zelanda, la naturaleza siempre tiene algo nuevo y misterioso para ofrecer a quienes se aventuran a explorar sus profundidades. Número 9. Esponjas devorando restos. En el Ártico Central, a más de 500 metros bajo el agua, un grupo de científicos descubrió una escena tan impresionante como macabra: un campo de esponjas marinas que sobrevivían alimentándose de los restos de animales extintos. Este hallazgo se produjo en una región montañosa submarina donde las corrientes son escasas y las fuentes de alimento son extremadamente limitadas. En esta situación, las esponjas han desarrollado un método único de supervivencia, utilizando bacterias en sus cuerpos para digerir la materia orgánica de estos antiguos restos. Las esponjas, que pueden alcanzar tamaños sorprendentes de hasta 1 metro de diámetro, se encuentran en una vasta zona que cubre alrededor de 14 kilómetros cuadrados. Lo que hace que este ecosistema sea tan particular es que, al carecer de corrientes que traigan nutrientes, las esponjas se han adaptado a consumir lo poco que encuentran: los restos de criaturas que murieron hace muchísimo tiempo. Algunos científicos creen que los cuerpos de gusanos tubícolas y bivalvos extintos hace miles de años constituyen la fuente de sustento de estas esponjas. El ciclo de vida de estas esponjas es una muestra de cómo la naturaleza encuentra formas de adaptación, incluso en condiciones extremas. Con la ayuda de bacterias simbióticas, las esponjas pueden extraer nutrientes de estos restos, asegurando así su supervivencia y crecimiento. Gracias a esta estrategia, algunas esponjas han vivido cientos de años, aprovechando la materia orgánica que se encuentra bajo sus bases. Este descubrimiento no solo nos permite conocer más sobre la biodiversidad en el Ártico, sino también sobre los mecanismos que algunas especies desarrollan para sobrevivir en los entornos más inhóspitos. Las esponjas devoradoras de restos nos recuerdan que el océano sigue siendo un lugar lleno de sorpresas y adaptaciones sorprendentes. Número 10. Araña venenosa en piscinas. Las tormentas en Nueva Gales del Sur trajeron más que lluvias intensas y fuertes vientos. Durante estas condiciones de mal tiempo, habitantes de la región australiana empezaron a notar que en sus piscinas aparecían inesperados y escalofriantes visitantes: arañas venenosas. En particular, una de las especies más temidas en el país, la araña de tela de embudo, hizo su aparición en algunas de estas áreas. Esta araña es conocida por su veneno potente y su capacidad de supervivencia bajo el agua.
donde puede permanecer viva durante más de 24 horas. Para muchas personas, la mera presencia de una araña resulta inquietante, pero encontrar una especie tan peligrosa en una piscina es aún más perturbador. Las fuertes lluvias y las inundaciones en Australia desplazaron a estos arácnidos, obligándolos a buscar refugio en lugares secos, alrededor de las piscinas o incluso bajo el agua misma. El peligro no es solo que estas arañas puedan sobrevivir en el agua, sino que siguen siendo capaces de morder y defenderse si se sienten amenazadas. La picadura de la araña de tela de embudo es considerada mortal si no se trata a tiempo, lo que generó un gran revuelo entre los residentes de Nueva Gales del Sur. Algunos residentes advirtieron a sus vecinos a través de redes sociales, recomendando revisar sus piscinas y áreas exteriores antes de nadar. Este fenómeno recuerda que, a pesar de los avances en la tecnología y la vida moderna, el entorno natural sigue teniendo sus propias sorpresas. La aparición de estas arañas venenosas en las piscinas fue un recordatorio de cómo la naturaleza y sus habitantes pueden adaptarse y encontrar nuevas formas de supervivencia, incluso en los lugares menos esperados. Número 11. Calamar fresa de ojos asimétricos. En las profundidades del océano, un curioso calamar de color rojo ha capturado la atención de los biólogos marinos, el calamar fresa. A simple vista, parece una fresa gigante, gracias a su brillante tonalidad roja y las manchas oscuras en su piel que recuerdan a las semillas de la fruta. Sin embargo, lo que más llama la atención de esta criatura no es su color, sino la peculiar asimetría de sus ojos, los cuales no solo difieren en tamaño, sino que tienen funciones distintas. El calamar fresa tiene un ojo pequeño que mira hacia abajo y otro, mucho más grande, que mira hacia arriba. Esta extraña característica se ha desarrollado como una adaptación a las profundidades del océano. El ojo más grande le permite captar la luz tenue que llega desde la superficie, mientras que el más pequeño le permite observar los destellos bioluminiscentes de sus posibles presas que nadan por debajo. Esta diferencia en tamaño es un rasgo evolutivo fascinante que ha despertado el interés de los investigadores. Durante su juventud, ambos ojos del calamar fresa son del mismo tamaño, pero al llegar a la adultez, el ojo izquierdo comienza a crecer hasta llegar a ser más del doble del tamaño del derecho. La ciencia aún no sabe con certeza por qué ocurre este cambio, pero la hipótesis es que permite al calamar tener una mayor ventaja en la caza y en la detección de depredadores. El calamar fresa, con su aspecto poco común, nos recuerda lo diverso y asombroso que es el reino animal en las profundidades marinas. Cada detalle de su morfología parece estar diseñado para ayudarle a sobrevivir en un entorno donde la luz escasea y la presión es extrema. En las aguas oscuras donde habita, el calamar fresa continúa siendo un enigma, mostrando que, en el océano, la evolución no tiene límites. Número 12. Medusa corona Atala reynoldsi. En la misteriosa bahía de Monterey, científicos descubrieron una nueva especie de medusa, bautizada como Atala reynoldsi. Esta criatura, que parece un pequeño platillo volador escarlata, ha intrigado a los biólogos marinos por su extraña apariencia y su falta de ciertas características comunes en otras medusas corona. Normalmente, las medusas corona poseen un tentáculo largo y delgado que utilizan para capturar presas. Sin embargo, la Atala reynoldsi carece de este tentáculo distintivo, lo cual la hace única. Esta medusa cuenta con entre 26 y 39 tentáculos más cortos, que la ayudan a moverse y a capturar pequeños organismos. Su forma es tan particular que algunos incluso bromean con que parece haber sido inspirada por una criatura de otro mundo. Los científicos que han estudiado a esta medusa creen que esta diferencia en su estructura física y genética la convierte en una especie completamente nueva dentro del grupo de las medusas corona. Atala reynoldsi ha sido avistada solo en profundidades que oscilan entre los 3.000 y 10.000 pies, lo que la convierte en una especie de aguas profundas difícil de observar. Sus tentáculos y el brillo natural de su cuerpo han despertado teorías sobre su capacidad de atrapar organismos mediante un proceso de atracción lumínica, lo cual le permite obtener alimento en un entorno donde escasea. La aparición de esta medusa en las profundidades de Monterey demuestra que el océano aún guarda secretos esperando ser revelados. La Atala reynoldsi se ha convertido en un símbolo de lo desconocido en las aguas profundas,
una criatura que desafía las clasificaciones y nos recuerda que aún hay mucho por aprender sobre la vida marina. Su hallazgo sigue inspirando investigaciones en biología marina, y quizás un día descubramos más sobre cómo estas criaturas sobreviven en su particular y desafiante hábitat. Número 13. Mosasaurio Thalassodon atrox. Hace 66 millones de años, los océanos eran el hogar de un depredador formidable, el Mosasaurio Thalassodon atrox. Este reptil marino, cuyo nombre significa gigante despiadado del mar, fue uno de los mayores cazadores del período Cretácico, una era donde tanto la tierra como el mar estaban poblados de temibles criaturas. Al alcanzar longitudes de hasta 10 metros, el Thalassodon atrox era comparable al Tyrannosaurio rex, pero en el agua. El mosasaurio era un cazador ágil y poderoso, equipado con un hocico ancho y dientes afilados en forma de cono, ideales para atrapar presas grandes. A diferencia de otros reptiles marinos, estaba adaptado para moverse rápidamente, lo cual le permitía atacar por sorpresa y mantener su posición en la cima de la cadena alimentaria. Sus mandíbulas estaban diseñadas para desgarrar y morder con gran fuerza, dejando marcas que aún se pueden observar en algunos de los fósiles encontrados por paleontólogos. Estos fósiles de mosasaurios han sido descubiertos en Marruecos, una región que en el pasado estuvo cubierta por mares cálidos y poco profundos. Los restos encontrados en esta zona muestran que el mosasaurio era un animal extremadamente fuerte y resistente. Su adaptabilidad y ferocidad le permitieron prosperar hasta que, como los dinosaurios, desapareció tras el impacto de un asteroide que cambió drásticamente el ecosistema de la Tierra. Los estudios actuales sobre el mosasaurio siguen arrojando luz sobre su comportamiento y su dieta. Este rey del océano sigue fascinando a los científicos, y gracias a los fósiles, podemos imaginar cómo era la vida en el océano hace millones de años, cuando las criaturas marinas eran tan temidas como los dinosaurios en tierra firme. La figura del Thalassodon atrox nos recuerda que el océano también tuvo sus propios gigantes y que cada fósil encontrado nos permite conocer un poco más sobre su existencia. Número 14. Zona de captura en el Océano Índico. Un equipo de investigadores hizo un descubrimiento tan fascinante como inquietante. Una zona de captura donde los tiburones y otros depredadores marinos se reúnen para cazar. Esta zona, ubicada cerca del monte submarino Sato Raja, es hogar de un ecosistema único y diverso, donde cada día se lleva a cabo una escena de supervivencia bajo el agua. A unos 500 metros de profundidad, esta área está repleta de micronecton, pequeñas criaturas marinas que miden entre 2 y 19 centímetros de largo. Lo que hace única a esta región es que la concentración de micronecton atrae a numerosos depredadores, incluyendo diferentes especies de tiburones, peces y otros cazadores. La falta de escondites y la densidad de presas convierten este lugar en un auténtico campo de caza. Los científicos a bordo del submarino Omega Seamaster 2 observaron tiburones de diferentes especies, entre ellos tiburones tigre moteados, cazones y tiburones zarzos. Esta diversidad de depredadores se agrupa en torno a las presas, creando un fenómeno que rara vez se observa en otros lugares del mundo. La zona de captura es un recordatorio de los sistemas ecológicos complejos que existen en el océano. Los depredadores cooperan y compiten a la vez, utilizando el espacio para alimentarse en un entorno donde la supervivencia depende de la adaptación. Los investigadores denominaron a este fenómeno como la zona de captura, un lugar donde la vida y la muerte se entrelazan en un espectáculo natural. Este hallazgo ha ayudado a entender mejor las interacciones entre las especies y los desafíos de la vida marina en las profundidades. La zona de captura nos recuerda que el océano sigue siendo un lugar lleno de misterios y que, a pesar de la distancia y la oscuridad de las aguas profundas, la vida se mantiene en constante actividad y evolución. Número 15. Cíclidos incubadores bucales. En el mundo de los cíclidos, un tipo de pez de agua dulce, la maternidad tiene un significado muy particular. Las hembras de estas especies practican la incubación bucal, lo que significa que cuidan y protegen sus huevos dentro de su propia boca. Este comportamiento, sorprendente y único en el reino animal, asegura que las crías tengan un lugar seguro donde desarrollarse hasta estar listas para enfrentar el mundo exterior. Durante el tiempo de incubación,
Las madres cíclidas pueden cargar hasta 100 huevos en sus bocas, protegiéndolos de depredadores y otros peligros. Sin embargo, este proceso exige un gran sacrificio. Mientras incuban, no pueden alimentarse, lo cual resulta en un periodo de ayuno hasta que las crías han crecido lo suficiente. Esta situación puede durar varios días o semanas, dependiendo de la especie, y demuestra la impresionante capacidad de adaptación y cuidado de estas hembras. No obstante, cuando las condiciones se vuelven desfavorables y la madre se ve amenazada, el instinto de supervivencia puede cambiar sus prioridades. En algunos casos, cuando el ayuno se prolonga demasiado, la madre opta por reabsorber parte de sus huevos como fuente de energía. Aunque esta decisión pueda parecer drástica, permite a la madre mantenerse viva para cuidar al resto de sus crías. Este fenómeno, conocido como canibalismo facultativo, ha sido observado en numerosas especies animales como estrategia de supervivencia. La observación de este comportamiento ha permitido a los científicos entender más sobre la crianza en especies marinas y cómo el instinto de supervivencia se adapta a las circunstancias. Los cíclidos incubadores bucales nos muestran que, en el mundo natural, los sacrificios y adaptaciones son parte de la vida cotidiana, y cada especie desarrolla sus propias tácticas para asegurar la supervivencia de su descendencia.